Ahora sí, pregunta 38. Esta tiene que ver con transformaciones isométricas. Entonces, vamos a recordar transformaciones isométricas. Sí, como siempre, rápidamente. O isometrías también que se llama. Isometría. Para escribir menos. Isometrías. ¿Qué tipo de, o sea, primero que nada, qué son las transformaciones isométricas? O las isometrías. Está como sonando en el licuadora, así que no sé si escucha mi voz, pero eso. ¿Se escucha? Están como las traslaciones, las rotaciones, la, está la simetría central, la simetría axial, esas cosas. Esas son, pero ¿qué son? No cuáles son. Como deformaciones o cosas que aplicamos sobre puntos dentro de un plano cartesiano. Deformaciones dijiste tú. ¿O movimientos? Como movimientos. Más Ya, que eso. bueno, son transformaciones, ¿cierto? Ya, transformaciones que no cambian la figura la forma de la figura, que no cambian la forma de las figuras, Esta es como más o menos la definición. Entonces, si nosotros tenemos una figura, no sé, así, y nosotros le aplicamos una transformación isométrica, nos queda una figura más o menos así. Casi me queda igual. Pero eso, la idea es que no cambie la figura, puede quedar en otro lugar, puede quedar donde mismo, puede quedar para un lado, para el otro lado, invertida, rotada, trasladada, pero siempre la misma forma, no cambia. Después vemos nosotros que la homotesia es una transformación no isométrica, porque ahí no mantiene la forma. O sea, mantiene la forma, pero no el tamaño. Eso. Iso viene de igual y metría viene de metro de medida. Entonces, la misma medida, no cambia. Y ahora sí, ¿cuáles conocemos? La primera vendría siendo la traslación. ¿En qué consiste la traslación? Mover un punto. Mover un punto. Mover. Desplazar. ¿Cierto? Mover, desplazar. No sé qué otro sinónimo hay. Pero en fin. Mediante un vector de traslación, ¿no? Entonces, claro, si yo tengo una figura y yo la muevo con este vector de traslación, obtengo la figura pero en otro lado. ¿Sí? Aquí podemos poner el vector de traslación. Si yo tengo un punto P en el plano, así como P, así como que tiene coordenadas X, Y, y un vector de traslación que tiene coordenadas, no sé, A, B. A, B, ahí sí. ¿Cómo me quedaría la imagen de este punto al aplicarle esta traslación? Sería como EA, o sea, no sé como qué punto X es. más A. Sí, pues el punto es X, Y, entonces nos quedaría X más A, coma, Y más B. Y más B. ¿Sí? X con X y con Y, como lo hemos hecho toda la vida. Esas son las traslaciones, en corto y fácil. La siguiente podría ser la rotación. ¿En qué consiste esto? Bueno, tenemos una figura, aquí voy a dibujar un triángulo para que sea más fácil, y un punto de rotación, un centro de rotación. Entonces, en base a esto nosotros establecemos un ángulo de rotación, un alfa aquí. Entonces, este punto va a quedar a esta misma distancia acá, pero desplazado con este ángulo. Y ahí está. Y después este punto lo mismo, con ese mismo ángulo nos quedaría, no sé, por aquí y el otro acá. Y con eso establecemos esa figura. Quedó más o menos, ¿sí? Pero eso es. Eso es rotar una figura, así como girar los puntos en torno a otro. Y aquí nosotros dijimos, bueno, si tenemos un punto P, así como X, Y en este caso, ¿cómo nos va a quedar la imagen según las distintas rotaciones que hagamos? Así como, Yo como que me agarro del punto base, como así en 90 grados. ya, espérate que te calmes, güey. Si rotamos, espérate, es que no me acuerdo cómo dibujé la tabla esa vez. Ya, pero ponte tú que tengamos esto. Si rotamos aquí en 90 grados, primero, ¿cómo nos quedaría la imagen de este punto? Menos I, X. Quedaría menos I, X. ¿Sí? Esto lo vimos nosotros más o menos con un dibujo. Lo que nos interesa es esto. Y lo voy a hacer de nuevo porque está muy junto y apenas se entiende. Ya, tenemos el punto ahí, X, Y. Si lo rotamos en, ¿cuánto dijimos primero? 90 grados. Nos quedaba menos I, X. Ahí sí. ¿Qué pasa si lo rotábamos en 180?
este punto aquí, x, y. Lo rotamos en 180. Menos x, menos y. Menos x, menos y. Le cambia el signo a las dos cosas. Y si rotamos en 270 por último, Y, menos x. y, Ujú. menos x. Justamente. Eso, pues. Va, y lo puse al otro lado. Y, menos x. Ahí está. Y este era x, y. Ahí sí. Entonces, yo Veces. dije, lo que conviene aquí es esto, aprenderse esta, la de 90. Y si tenemos que rotar en 180, rotamos 2 veces en 90. Esto lo aplicamos 2 veces. Y en 270 lo aplicamos 3 veces. ¿Sí? Eso, pues esta es la imagen y esta es el ángulo de rotación. ¿Qué pasa si nosotros giramos hacia allá, digamos, en ese sentido? Este sentido se llama antihorario, ¿no? Antihorario. Y esto se considera como el sentido positivo. Y para allá sería negativo y esto es horario. ¿Sí? Como si dijeran, bueno, si rotamos en menos 270 grados. ¿Cómo hago eso? Bueno, menos 270 es lo mismo que 90 positivo. Y 90 positivo se hace esto. Ajá, bacán. Y así. Y por último, las simetrías. ¿O no? Me gusta decir las simetrías porque suena como las gemelas. Así. Simetrías. Simetrías. Aquí conocemos dos tipos de simetría. Pero antes de ver cuáles son, ¿en qué consiste una simetría? Si la traslación es mover, la rotación es girar, la simetría, ¿qué sería? Uy, a ver. Es que de simetría me da simétrico y creo que no sé si tenga que ver con algo de trasladar, Eso sino sería que una tenga que traslación. ver como... Sí, po. Sería algo que quede igual en cuanto a lados, no sé, ahí no sé explicarlo. Casi, casi, casi. Hoy la Cata se fue, nadie cachó. Bueno, la simetría, cualquier simetría consiste en invertir los puntos. Entonces pongamos aquí, invertir los puntos. Claro, en algunos casos tiene que ver así como con los lados que quedan iguales, para así como parejos, simétricos, justamente. Pero es básicamente eso, invertir los puntos. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí Ya. conocemos dos tipos de simetría. La simetría primero, la simetría axial. Axial viene de axis, que en inglés significa eje. ¿Sí? Entonces, la simetría axial. Nosotros tenemos una figura, por ejemplo, no sé, este triángulo, y queremos reflejarla en torno, eso es lo otro, reflejar, podría ser otro sinónimo. Queremos reflejarla en torno a esta recta L. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, tomamos la distancia que hay de aquí a acá, así como de manera perpendicular aquí, y la repetimos para acá. ¿Sí? Y llegamos a ese punto. Y lo mismo acá y lo mismo con todo. Entonces así obtenemos, me quedo más grande parece. Una cosa así. ¿Sí? De ahí obtenemos esa figura. Que debería ser el mismo tamaño, la misma forma, pero ahora está apuntando como para el otro lado, ¿no? Tenemos la simetría axial. Y la otra es la simetría central o puntual, también se llama. ¿Sí? Que aquí hay un centro de simetría. Entonces tenemos la figura, vamos a usar la misma, ahí más o menos. Y tenemos este centro de simetría. Aquí también tomamos la distancia que hay de aquí a acá y la repetimos, bueno, en esa misma dirección, así como en esa recta que pasa Ya. por los dos, la O repetimos sea, para por allá. el punto. Y lo mismo con todos los demás, pues, así como después está para allá y para allá, ¿cierto? Y así vamos encontrando. Entonces este punto estaría más o menos aquí, este estaría más o menos acá, y este estaría por aquí, ¿o no? Y nos quedaría aquí. Ya, igual está más o menos. Pero eso es, pues, simetría axial, la simetría central. ¿Sí? Sí. Eso. Entonces ya, ahora sí nos vamos a la pregunta de nuevo. La pregunta. A todo esto yo no vi que fue hacer la cata. Ya después lo veo para que... Dice acá, Emilia y Martín crean un juego de movimientos dibujando un plano cartesiano en el suelo de manera que pueden indicar su ubicación utilizando pares ordenados. Casual. Sí, como súper común jugar esto. Así. En todo caso, igual no es tan descabellado. Hay un juego que es como, que tú te pones como naves, así como unos barcos y cuestiones, así como en ciertos cuadraditos. ¿Cachai? Y tú le decías a tu oponente así ya, no sé, pues, 3, algo. el A5, ¿cachai? Sí, Entonces, y tú sí. bombardeas ese cuadradito. Y si la chuntaste, él te tiene que decir, pucha, te pillaste la parte de delante de mi barco, así, o no sé.
¿Cachai? Mira tú. Entonces tan loco no es, ya, así para qué. No, Como hablar del plano cartesiano y cuestiones, ya le pone, como que suena fome ya el tiro, así como, matemática. ¿Para qué ordenado? plano. ¿Qué fue? Claro. 90 grados, fue. Después dice, las indicaciones del juego son, aquí van estas indicaciones. Primero, rotar en 90. Entonces lo primero es... Pipe, no has compartido no has compartido el modelo. Sorry. La Catita me dijo que se tuvo que ir, así que te avisara. Ya. Pucha, ahí no sé, en bola terminamos esta o seguimos, no sé. Pues. Sí, pues podríamos terminar esta cosa que como geometría es lo que más nos cuesta a nosotras, como para que lo hagamos juntos. Ya. Igual estamos empezando geometría, así que ya terminemos esta y bueno. Ya, entonces las instrucciones son, primero rotamos en 90 grados. Voy a escribirlo de esta manera. Rotamos en 90 grados. Después, y en sentido antihorario, es decir, sentido positivo. Bacán. Respecto al origen de pan. Eso fue lo que no mencioné. Las rotaciones que puse así como una tablita, esas son rotaciones en torno al origen. ¿Sí? No a cualquier punto, al origen. Luego se realiza una simetría respecto al eje Y. Voy a ponerle simetría respecto al eje X. Y por último, otra simetría respecto al eje Y. Ahora es respecto al eje Y. ¿Sí? Entonces dice, al comenzar el juego, Emilia se encuentra en el punto A, B y Martín en el punto C, D. ¿Sí? Y bueno, A, B, C y D son todos números reales. Y mayores que 0 y distintos entre sí. Son todos positivos. Es decir, están todos en el primer cuadrante, ¿no? Si son números mayores que 0. Sí. Estarían todos por aquí, en alguna parte de aquí. Ya. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a las ubicaciones de Emilia y Martín durante el juego? Entonces, veamos. Dice acá, la primera, la A. Al realizar la rotación, Emilia y Martín se ubican en el cuarto cuadrante, es decir, acá abajo. Si Sí, están, es por en ejemplo, sentido aquí. antihorario. Claro. Ya, entonces sería Sería para sería allá, ¿no? falso. Sí, pues sería para allá, ¿Por para el qué? otro lado. Porque es antihorario. ¿En qué cuadrante quedarían? En el cuadrante número 2. En el segundo cuadrante. Sí, en el segundo cuadrante. Cuadrante. Entonces esta es falsa. Vamos a la segunda. Emilia y Martín finalizan el juego en los puntos A, B y C, D. Veamos los da uno. Emilia primero. Si Emilia está en el punto A, D, vamos a ver, A, D, no, A, B, este es Emilia, A, B, después de hacer todas estas cosas, ¿en qué punto irá a quedar? Entonces, Emilia, que partió en el A, B, al realizar la rotación, ¿en qué punto queda? El de 90, es que a mí me cuesta más o menos, el de 90 me lo memorizo, también puedo sacarlo por los signos del cuadrante, así como más, menos. No, es que no sirven solamente los signos, porque hay que ver si queda la A en el mismo lugar y la B también, o si quedan cambiados, si quedan cambiados con distintos signos, o hay que ver qué pasa. Entonces sí, aquí conviene usar esta cosa de memoria. Y la podía hacer, es que este siempre me cuesta, de la rotación, aprenderme los de 90 siempre se me va. La rotación en 90 en torno al origen, ¿qué es lo que hacemos? Cambiamos el signo a la I y damos vuelta. Entonces aquí nos quedaría A, menos B y eso lo damos vuelta. Nos quedaría menos B, A. Ahí está. Y después realizamos, bueno, está la rotación en 90. Después realizamos la simetría respecto al eje X. Ojo, hay maneras más lindas de escribir esto. La simetría respecto al eje X. ¿Qué pasa cuando nosotros reflejamos algo en torno al eje X? Voy a ver si hago el dibujo aquí, chiquito. Tenemos este punto. Y al rotarlo en torno al eje X, nos quedaría acá, ¿o no? Sí. Este punto P, este sería como P'. ¿Y qué es lo que cambia aquí? Sí. Acá cambian los signos nomás, ¿cierto? ¿Pero de qué? ¿De la X, de la Y, de los dos? De la X, si no me equivoco. O sea que si este punto fuera, por ejemplo, 3,4. Este de acá No, de la Y. De la Y, sería 3, menos 4. Porque Sí. esta distancia de aquí se repite para abajo. Entonces sería, cambia solamente la Y. Entonces, de este punto que está acá, lo reflejamos en torno al eje X y cambia solamente la Y. Entonces nos quedaría el punto menos B, menos A. Menos A. Bacán. Y ahora este punto lo reflejamos en torno al eje Y. Simetría en torno al eje Y. ¿Quién cambia en el eje Y?
Ahí cambiaría el X, ¿cierto? Ahí cambiaría solamente la X. Sí. Entonces, quedaría B, menos A. Sí. Pregunta, ¿Emilia quedó en el punto A, menos B? No. No, falso. ¿Revisamos si pasa lo mismo para Martín? No, pues. No creo que sea necesario porque Porque ya ya vimos que es descartamos falsa. De hecho, es fácil ver que es falsa porque aquí nos queda B, menos A. Es decir, acuérdate que partimos con A, B. Aquí, ¿qué pasó? Lo cambiamos y a la A se le cambió el signo. A la primera se le cambió el signo. Aquí, si lo cambiáramos, nos quedaría D, C. Y al cambiarle el signo a la última, nos quedaría D, menos C. Y no es lo mismo que aparece aquí. Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, ya, no funciona. Vamos a la C, que de hecho esta es la correcta. La C dice. La distancia entre Emilia y Martín al finalizar el juego es la misma que cuando comenzaron. ¿Verdadero o falso? Me dije que era verdadera, pero dije por qué. Acá lo podemos sacar como viendo en qué punto quedó Martín o también lo podemos ver como alogímetro. ¿Cómo sería el ojímetro primero? A ver, no sé, no sé si puedo chamullar, Ah, no, pero de eso se trata. Veamos si el chamullo funciona o no. Po. porque si no mal recuerdo, ambos parten con puntos positivos, creo, Ya. arriba. Y hicieron la misma rotación, por lo tanto, con todo el proceso que tú hiciste, deberían al menos coincidir en esos puntos. Así se me entiende. Tener una distancia parecida. Parecida. ¿Parecida o igual? Igual. Porque si es parecida, puede ser distinta. Sí, no, pero debería tener una igual. O quizás no sé, no estoy muy segura. Ya. Recordemos esto de las transformaciones isométricas. ¿Qué es una transformación isométrica? Una transformación que no cambia el tamaño de las figuras. Entonces, supongamos que aquí estuviera, no sé, pues Emilia y aquí estuviera Martín, ¿cierto? Y estos fueran, no sé, vértices de un triángulo. ¿Qué pasa si nosotros rotamos esto? Nos queda el mismo triángulo puesto en otro lado. Sí. Y si lo trasladamos, nos queda el mismo triángulo en otro lado. Si lo reflejamos, el mismo triángulo como invertido. Entonces, este lado, Sí. que es el lado que une Emilia y Martín, va a medir lo mismo. Esa distancia no va a cambiar. Entonces, la transformación que le apliquemos, siempre y cuando sea isométrica, no va a cambiar esta distancia. Entonces, ahí tenemos la verdadera. Claro, si hubiéramos leído todas las alternativas antes de empezar a resolver, hubiéramos visto esta y al tiro, indiscutido. Esto no cambia. ¿Sí? Eso no cambia, sí. Justamente. Eso. Pero entonces, Pipe, cuando habla de la distancia, ¿se refería como a la figura entre paréntesis? O sea, como entre comillas, en realidad. Como nosotros lo podríamos asociar a una figura, porque finalmente, a pesar de que hagan las transformaciones o se trasladen, etcétera, van a seguir siendo la misma. Claro, o sea, lo mismo. Claro, esta distancia, en el fondo, es como que tú agarras, no sé, un lápiz, ¿cachai? Y tú miras solamente los extremos del lápiz. Si tú lo rotáis, si tú lo movís, lo desplazáis, lo reflejáis, así lo que sea con el lápiz, la distancia no va a cambiar, ¿cachai? No. Entonces, Sí. claro, es porque entre los dos forman un segmento y ese segmento es como el que no cambia, ¿sí? Pero eso es. Claro, Ya, se pudo haber hecho, tú entendidísimo. dijiste, eso es con el ojímetro, que está súper bien en este caso. Tú dijiste, y pudimos haber ocupado así como el punto de Martín y la distancia, así como, claro, sacáis la distancia entre, ¿cómo que se llama? Entre Emilio y Martín al principio, con la fórmula de la distancia, pero eso nos quitaba un poco de tiempo. Y después la distancia cuando terminaron el juego, también nos quita el mismo tiempo. Y ver si estas dos cosas son iguales. ¿Cachai? Y son iguales. Me queda para la casa si no me O sea, era mejor como saber esto como que es ya una regla. Finalmente, Claro. si nosotros leíamos la alternativa y vemos eso siempre, independiente del movimiento que tengan o el tipo de traslación, etcétera, si es isométrica, la distancia siempre va a ser igual. Va a ser la misma, porque es isométrica, misma medida. Eso es porque uno conoce, para eso hay que conocer la idea de isometría. Así que eso, dedito para arriba. Dedito para arriba. Bacán.